El sonido de los golpes en la puerta resonó en el silencio de la madrugada como si fueran martillazos directos a mi corazón. Eran las 3 de la mañana, una hora en la que solo las malas noticias viajan con tanta urgencia. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras me levantaba de la cama, anudándome la bata con manos temblorosas. ¿Quién podría ser? Mi mente, aún adormecida, se negaba a formular las peores posibilidades, esas que una madre siempre guarda en el rincón más oscuro de sus miedos. Al mirar por la mirilla, el terror se solidificó. 2 figuras uniformadas, 2 policías de pie en mi porche, con sus rostros tan serios y sombríos como la noche misma. En ese instante, supe que el mundo que conocía estaba a punto de desmoronarse y que ninguna cadena en la puerta sería suficiente para mantener a raya el dolor que me traían. Abrí la puerta lentamente y el aire frío de la noche me golpeó la cara, trayendo consigo un olor a asfalto mojado y a tragedia inminente. El oficial más alto, un hombre corpulento con ojos que parecían haber visto demasiadas desgracias, se quitó la gorra en un gesto de respeto que solo sirvió para aumentar mi pánico. «¿Señora Elena Duarte?», preguntó, aunque su tono no era una pregunta, sino una confirmación. Asentí en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Sus siguientes palabras fueron un murmullo ensayado, una fórmula cruel para destrozar un alma. «Lamentamos informarle que ha habido un accidente. Su hijo, Gabriel Duarte, ha fallecido». La frase quedó suspendida en el aire, flotando entre nosotros, tan irreal y a la vez tan afilada que sentí cómo me partía en 2, arrancándome el aliento y cualquier vestigio de esperanza que pudiera albergar. Mientras mi mente se negaba a procesar la palabra «fallecido», el otro oficial, más joven y con una expresión de genuina compasión, comenzó a dar detalles que yo no había pedido. Hablaban de un coche destrozado en la carretera comarcal, de una identificación encontrada en la cartera, de que había ocurrido hacía aproximadamente 1 hora. Cada detalle era un clavo más en el ataúd de mi cordura. ¿Cómo podía ser? Gabriel me había dado las buenas noches hacía apenas unas horas. Me había dicho que se quedaría trabajando hasta tarde en su estudio, aquí en casa. Intenté hablar, preguntar, gritar que se equivocaban, que mi hijo no podía estar muerto, pero de mi garganta solo salió un gemido ahogado, el sonido de un corazón que se quiebra sin remedio. Ellos seguían hablando, pero sus voces se habían convertido en un zumbido lejano, el ruido de fondo de mi propia destrucción. Sentí que las piernas me fallaban, y el oficial más joven me sujetó del brazo para evitar que cayera al suelo. Me guiaron hasta el viejo sillón del recibidor, el mismo donde Gabriel se sentaba de niño, a esperarme cuando volvía del trabajo. La casa, que siempre había sido mi refugio, mi santuario de recuerdos felices, de repente se sentía vacía y helada, como una tumba recién abierta. El olor a café que había quedado en el aire de la tarde ahora me parecía el perfume de un mundo que ya no existía. ¿Cómo se supone que una madre sigue viviendo después de esto? El universo se había contraído a ese pequeño recibidor, a las caras compungidas de 2 extraños y a la certeza brutal de que mi único hijo, mi razón de ser, se había ido para siempre. Cerré los ojos con fuerza, esperando despertar de esa pesadilla. Imágenes de Gabriel inundaron mi mente, su primera sonrisa, sus torpes primeros pasos, el día que se graduó en la universidad con aquellos ojos brillantes de orgullo, la última vez que me abrazó y me dijo «Te quiero, mamá». Cada recuerdo era una puñalada, un recordatorio cruel de todo lo que había perdido en un instante. El dolor era una entidad física, una bestia que me desgarraba por dentro, devorando cada fibra de mi ser. ¿Por qué él? ¿Por qué mi niño? Le recé a Dios, a mi difunto Esteban, a cualquier fuerza del universo que pudiera escucharme, suplicando que todo fuera un error monstruoso, una broma macabra del destino que se revertiría en cualquier segundo. Fue entonces, mientras los policías hablaban de los procedimientos, de la identificación formal del cuerpo, cuando una idea absurda, una chispa de negación irracional, se encendió en mi interior. «No puede ser», me dije. «Él está aquí». Me levanté del sillón, interrumpiendo al oficial a media frase. Me miraron con extrañeza, seguramente pensando que el shock me había hecho perder la razón.
Tengo que... Comencé a... decir, pero no terminé la frase. Me di la vuelta y con una lentitud agónica comencé a caminar por el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. Cada paso era una oración silenciosa. Dejé atrás a los portadores de la muerte, alejándome de su verdad insoportable para aferrarme a la mía, a la única que podía mantenerme en pie. El corazón me latía con una fuerza descomunal, golpeando mis costillas como un pájaro enjaulado. La puerta de su habitación estaba entreabierta, como siempre la dejaba. Empujé la madera con la punta de los dedos, conteniendo la respiración, temiendo la confirmación de su ausencia. Y entonces lo vi. A través de la penumbra, iluminado por un suave haz de luna que se colaba por la ventana, estaba Gabriel, mi Gabriel. Dormía profundamente en su cama, con la respiración acompasada y serena, ajeno a la tormenta que acababa de desatarse en mi puerta. Su rostro, tan familiar y querido, era un faro de paz en medio de mi océano de desesperación. Estaba vivo, estaba a salvo. El alivio fue tan inmenso que casi me ahoga. Me quedé allí, paralizada en el umbral, observando el milagro de su respiración. Los policías estaban equivocados. Habían cometido un error terrible, incomprensible, pero mientras la primera ola de alivio me inundaba, una segunda ola, mucho más fría y siniestra, comenzó a subir por mi espina dorsal. Si mi hijo, Gabriel Duarte, estaba durmiendo a salvo en su cama, entonces, ¿quién era el hombre muerto en la morgue? ¿Quién era ese otro Gabriel Duarte cuya muerte acababan de anunciarme? En ese momento supe que esto no era el final de una pesadilla, sino el comienzo de un misterio mucho más profundo y aterrador de lo que jamás podría haber imaginado. Y algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que poseía, me dijo que debía descubrir la verdad. Mi nombre es Elena Duarte, y tengo 68 años, una edad en la que se supone que una mujer debería estar cosechando la tranquilidad sembrada a lo largo de una vida, rodeada de paz y de los dulces ecos del pasado. Pero esta noche, cada uno de mis años se siente como una carga, como un recordatorio de lo frágil que es esa paz que tanto me costó construir. Soy viuda desde hace una década. Mi Esteban se fue demasiado pronto, dejando un silencio que he intentado llenar con rutinas, con el perfume de mis flores y con el amor inmenso por mi hijo. Vivo en esta casa, la misma en la que criamos a Gabriel, un hogar que hasta hace unas horas era mi fortaleza y que ahora se siente como el epicentro de un terremoto que amenaza con derribarlo todo y dejarme a la intemperie. Esta casa es mucho más que un techo y 4 paredes. Es el archivo de mi existencia. Cada crujido del suelo de madera es un eco de los pasos de Gabriel aprendiendo a caminar. Cada rayón en la mesa de la cocina cuenta la historia de una tarde de deberes escolares. Aún puedo oler el vago aroma a tabaco de pipa y papel viejo de mi Esteban en el estudio, una habitación que he mantenido casi intacta, como un altar a su memoria. Llevo una vida sencilla, sin lujos, sostenida por su pensión y los ahorros que juntamos con tanto esfuerzo. Mi mundo es pequeño, delimitado por la valla de mi jardín y las calles tranquilas de este barrio, un mundo que me parecía seguro, predecible y enteramente mío, hasta que la mentira vino a tocar a mi puerta con uniforme de policía. Mi rutina es el ancla que me mantiene a flote en el mar de la viudez. Me levanto con el sol, hablo con mis rosales como si pudieran entenderme y encuentro una extraña paz en el acto de arrancar las malas hierbas. La cocina es mi santuario, el lugar donde transformo la harina y el agua en pan, donde los sabores de mis guisos son un lenguaje de amor para mi hijo. Los domingos, la casa se llena con el sonido de su risa durante el almuerzo, una tradición que nos une y que me da fuerzas para toda la semana. Es una vida simple, repetitiva para algunos, pero para mí era el orden perfecto, un tejido delicado de pequeños momentos de felicidad que ahora siento que se está deshilachando con una violencia inimaginable. Gabriel es el sol alrededor del cual gira mi universo. A sus 32 años, es un hombre hecho y derecho, un arquitecto talentoso con un futuro brillante por delante. Pero para mis ojos siempre tendrá un vestigio del niño de mejillas sonrosadas que corría a mis brazos buscando consuelo. Nuestra conexión es profunda,
forjada en la pérdida compartida de su padre. Hablamos todos los días, compartimos confidencias, y él, a pesar de su independencia, siempre busca mi consejo. Él es mi obra maestra, el legado vivo del amor que compartí con Esteban. Es por él que respiro, por él que sigo adelante, y la idea de que alguien, o algo, pueda arrebatármelo, es un terror que supera cualquier otro miedo conocido por el ser humano. Quienes me conocen dirían que soy una mujer apacible, de voz suave y gestos medidos. Nunca he sido de grandes aspavientos, ni de confrontaciones. Prefiero la calma de la observación, el silencio de la compañía, la fuerza tranquila de la fe. Desde que Esteban murió, mi fe ha sido mi refugio, un diálogo silencioso con Dios que me ha sostenido en las noches más oscuras. Me considero una mujer de hábitos, alguien que encuentra seguridad en lo familiar. Quizás por eso, el caos que ha irrumpido en mi vida se siente tan antinatural, como una nota discordante en una sinfonía que llevaba toda una vida componiendo. Pero a veces, las aguas más tranquilas esconden las corrientes más fuertes, y creo que ni yo misma conozco la profundidad de la mía. Mi mayor debilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido y siempre será Gabriel. Ese amor incondicional que siento por él es también mi talón de Aquiles. El pánico helado que me invadió cuando escuché las palabras de los policías es la prueba de ello. En ese momento no era Elena Duarte, la mujer serena y fuerte. Era una criatura primal aterrada, dispuesta a desmoronarse por completo ante la perspectiva de la pérdida. Cualquier amenaza a su bienestar me convierte en un ser vulnerable. Me desnuda de toda mi compostura y me deja a merced del miedo más puro y visceral que una madre puede experimentar. Es una vulnerabilidad que me aterra, porque sé que quien quiera hacerme daño solo tiene que apuntar hacia él. Sin embargo, en esa misma debilidad reside mi mayor fortaleza. Recuerdo perfectamente los meses que siguieron a la muerte de Esteban. Gabriel era apenas un joven, y me miraba buscando respuestas que yo no tenía. Tuve que tragarme mi propio dolor para ser su roca, para demostrarle que nuestro pequeño mundo no se hundiría. Aprendí a ser padre y madre, a gestionar las finanzas, a arreglar un grifo que gotea y, sobre todo, a ser un faro de estabilidad en medio de su tormenta. Esa experiencia me enseñó que cuando se trata de proteger a mi hijo, soy capaz de mover montañas. Una leona no negocia cuando sus cachorros están en peligro. Y yo, Elena Duarte, he descubierto que llevo una leona dormida en mi interior. Y esta noche acaba de despertar. Nuestra vida es cómoda, pero no holgada. Esteban me dejó una pequeña librería que vendí hace años, y con su pensión y una gestión cuidadosa de nuestros ahorros, hemos salido adelante. Pude pagar la universidad de Gabriel, sin que él tuviera que preocuparse por nada más que sus estudios, y ese es mi mayor orgullo. No tenemos grandes fortunas ni apellidos influyentes. Somos gente común, de esa que cree que si obras bien, la vida te trata bien. Nunca hemos tenido problemas con nadie, mucho menos con la ley. Por eso, este embrollo se siente aún más ajeno, como si le estuviera sucediendo a otra familia, a los protagonistas de una película de suspense que nunca habría elegido ver. Somos invisibles para el mundo, o al menos, eso es lo que yo creía. La soledad ha sido una compañera extraña en estos últimos 10 años. Al principio era un vacío doloroso, un silencio que gritaba la ausencia de Esteban. Con el tiempo, aprendí a convivir con ella, a llenarla con mis propios pensamientos, con la música suave de la radio por las tardes. Le hablo a su fotografía en la repisa de la chimenea, le cuento mis días, le pido consejo. Mantener su memoria viva ha sido mi manera de no sentirme completamente sola. Es un ancla al pasado, a un tiempo más feliz y seguro. Pero ahora, ese pasado me ha tendido una trampa, revelando secretos que Esteban, por alguna razón, decidió guardar. Y me enfrento a este presente aterrador, sintiendo su ausencia más que nunca. De pie, en el umbral de la habitación de mi hijo, sintiendo el alivio de su presencia y el terror del misterio que yace en la morgue, siento que algo dentro de mí ha cambiado para siempre. La Elena que se fue a dormir hace unas horas, la abuela en espíritu que solo se preocupaba por si sus rosales tendrían pulgón, ha desaparecido.
En su lugar hay una mujer con el corazón helado por el miedo, pero con la determinación ardiendo en sus venas. No sé quién es el hombre muerto, ni por qué se parece a mi hijo, ni qué clase de peligro ha traído a nuestra puerta. Pero juro por la memoria de mi esposo y por el amor que le tengo a mi hijo, que no descansaré hasta descubrir la verdad y proteger a mi familia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías confiado en la policía? ¿O tu instinto te habría dicho que algo andaba terriblemente mal? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, hasta esta noche, era un universo pequeño y completo formado por 2 personas, mi hijo Gabriel y el recuerdo sagrado de mi esposo, Esteban. Gabriel es un buen hombre, de esos que ya no se encuentran fácilmente. Es trabajador, metódico en su profesión de arquitecto, pero con un corazón tierno y un alma de artista. A veces me preocupa que sea demasiado confiado, que vea el mundo a través del mismo prisma de bondad con el que yo intenté criarlo, un mundo donde las sombras no son tan oscuras ni la maldad tan profunda. Nuestra relación es un refugio. Desde que su padre se fue, nos hemos apoyado el uno en el otro, construyendo un fuerte impenetrable contra la soledad. O eso creía yo. Ahora me doy cuenta de que los muros de ese fuerte eran de cristal, y el peligro no solo ha entrado, sino que lleva el rostro de mi propio hijo. Esteban, mi amado Esteban, era un hombre de principios, un librero que creía en el poder de las historias, un padre que le leía a su hijo todas las noches antes de dormir. Construimos una vida basada en la confianza y el amor, un pacto sellado con promesas susurradas en la oscuridad. O al menos, esa era la historia que yo me contaba. La revelación de que me ocultó algo tan fundamental como la existencia de otro hijo ha puesto una grieta en el pedestal donde mantenía su memoria. No puedo evitar preguntarme qué lo llevó a guardar un secreto tan desgarrador. ¿Fue miedo? ¿Vergüenza? Cada recuerdo que tengo de él ahora está teñido por esta duda, por la dolorosa comprensión de que el hombre con el que compartí mi vida también era un extraño en ciertos aspectos. Y luego está él, el antagonista, fantasma de esta historia, el hijo que no supe que tuve, Joaquín. Su nombre lo descubrí en una vieja caja de madera que Esteban guardaba bajo llave. Un nombre escrito en una amarillenta partida de nacimiento junto al de Gabriel. 2 nombres, 2 bebés idénticos en una fotografía descolorida. La conmoción de ese descubrimiento fue casi tan devastadora como la falsa noticia de la muerte de Gabriel. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies por segunda vez, en una misma noche. Un hijo. Tuve otro hijo. Un niño al que no acuné, al que no besé, y cuya existencia se me fue negada. Es un dolor nuevo y extraño. Un luto por una vida que ni siquiera sabía que existía y que ahora se presenta ante mí de la forma más trágica posible. ¿Quién eras, Joaquín? Esa pregunta resuena en mi cabeza sin cesar. Por lo que empiezo a intuir, tu vida fue la antítesis de la de tu hermano. Mientras Gabriel crecía rodeado de amor, libros y seguridad, tú debiste enfrentarte a un mundo muy diferente. Un mundo que te moldeó de otra manera. No te culpo, hijo mío. No podría. Pero el peligro que ahora acecha a mi puerta viene de tu mundo, no del nuestro. Eres un antagonista involuntario, una víctima de las circunstancias cuyas malas decisiones, o quizás solo mala suerte, han venido a cobrarse una deuda con una familia que no sabías que tenías. Eres la cara oculta de la luna, la sombra que demuestra que en nuestra familia, donde yo creía que solo había luz, también existía una profunda oscuridad. La premisa de la historia, la que empiezo a descifrar a través de la lógica del miedo, es que este Joaquín se involucró con gente peligrosa. Me lo imagino acorralado, buscando una salida fácil a problemas complicados, una característica tan humana. Quizás su motivación era la supervivencia, o quizás anhelaba una vida mejor de la que le había tocado, y tomó el camino equivocado. No era un villano de cuento, estoy segura. Era un hombre, un joven con los mismos ojos que Gabriel, que tomó una serie de decisiones que lo llevaron a un final violento en una carretera solitaria. Su historia no es una de maldad, sino una de tragedia. Una tragedia que ahora se niega a terminar con su muerte y amenaza con arrastrar a su hermano inocente.
El verdadero conflicto no nació en las acciones de Joaquín, sino en el silencio de Esteban. En la caja, junto a la partida de nacimiento, encontré cartas que insinuaban la inmensa presión de su familia. Mis suegros eran gente de otra pasta, fríos, obsesionados con el linaje y las apariencias. Recuerdo sus miradas críticas, sus comentarios velados. Ahora entiendo que un segundo hijo, en circunstancias que aún desconozco, era una mancha que no estaban dispuestos a tolerar. Esteban, mi fuerte y noble Esteban, debió ceder ante ellos, tomando una decisión que seguramente lo atormentó por el resto de su vida. No lo justifica, pero explica el peso del secreto que cargó solo, un secreto que ahora ha detonado como una bomba de tiempo. Mi relación con este hijo perdido es paradójica. No puedo odiarlo, pero temo el legado que ha dejado. En cuestión de horas, este completo desconocido se ha convertido en el eje de mi existencia. Estudio su fotografía, buscando diferencias con Gabriel, intentando encontrar en sus rasgos infantiles alguna pista del hombre en que se convirtió. Siento una extraña mezcla de deber maternal, un impulso de limpiar su nombre y entender su historia, junto a un terror paralizante por el peligro que su vida representa para Gabriel. Es como si tuviera que conocer al hijo muerto para poder salvar al hijo vivo. Un rompecabezas macabro, donde cada pieza que encuentro sobre Joaquín podría ser la llave de la supervivencia de Gabriel. Y el peligro es real e inminente. La muerte de Joaquín no es el final de su historia, sino el principio de la nuestra. Las personas con las que estaba en deuda, esos prestamistas que la premisa sugiere, no se detendrán. Verán a Gabriel, verán el mismo rostro, la misma complexión, y asumirán que Joaquín ha fingido su propia muerte para escapar. No escucharán explicaciones, no creerán en la existencia de un gemelo secreto. Solo verán a un hombre que les debe dinero, y vendrán a cobrar. La vida de mi hijo pende de un hilo, y ese hilo está atado a los secretos de un hermano que nunca conoció. La amenaza ya no es una llamada a la puerta en la madrugada. Ahora tiene rostro, tiene un objetivo, y ese objetivo es mi hijo. La muerte de Esteban no fue solo la pérdida del amor de mi vida, fue el fin del mundo tal y como lo conocía. Un ataque al corazón, fulminante y sin aviso. Me lo arrebató una tarde de martes, dejándome sola con un hijo adolescente y un futuro que se extendía ante mí como un océano de incertidumbre. No hubo tiempo para un duelo prolongado. No hubo espacio para derrumbarme. Los ojos de Gabriel, llenos de un dolor que era demasiado grande para su edad, me buscaban buscando un ancla, y yo no podía permitirme ser la tormenta. Así que empaqué mi propio sufrimiento en el rincón más profundo de mi alma, y me vestí con una armadura de fortaleza que, en ese momento, no sabía si era real o un simple disfraz. Mi sacrificio comenzó ahí, en ese instante en que mi dolor se volvió secundario a su necesidad. Nuestra única herencia, además de esta casa, fue la pequeña librería de Esteban, el refugio de papel. Él la amaba, pero yo no sabía nada de negocios. Mi mundo había sido el hogar, el cuidado de mi familia. De repente me vi obligada a entender de inventarios, de facturas, de trato con proveedores. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Pasaba las noches en vela, con los libros de contabilidad abiertos sobre la mesa de la cocina, intentando descifrar el lenguaje de los números, mientras el fantasma de mi marido parecía observarme desde su sillón vacío. Cada libro que vendía, cada cliente que sonreía, era una pequeña victoria contra el miedo y la desesperación, una prueba de que podía seguir adelante por mi hijo, por mantener vivo el sueño de su padre. Mi vida se convirtió en un ciclo interminable de trabajo. Me levantaba antes de que saliera el sol para limpiar la tienda y organizar los estantes, y no cerraba hasta mucho después del anochecer. Llegaba a casa agotada, con el cuerpo dolorido y la mente embotada, pero aún me quedaba la fuerza para prepararle la cena a Gabriel, revisar sus deberes y escuchar sus historias del instituto. Quería que sintiera que, a pesar de la ausencia de su padre, su mundo seguía siendo un lugar seguro y ordenado. Mis manos, que antes solo conocían la suavidad de la masa de pan, se volvieron ásperas y se mancharon de tinta.
Fueron años en los que mi existencia se redujo a ese camino de ida y vuelta entre el hogar y la librería, un sacrificio diario hecho con un amor silencioso. Con el tiempo, las invitaciones de mis amigas para salir a cenar o al cine se fueron espaciando. Dejaron de preguntar si estaba conociendo a alguien. Entendieron, quizás antes que yo, que había cerrado esa puerta de mi vida. No fue por falta de ganas de vivir, sino por una decisión consciente. Cada gramo de mi energía, cada minuto de mi tiempo, cada pensamiento de mi mente estaba hipotecado al futuro de Gabriel. No podía permitirme distracciones. Un nuevo amor habría significado dividir mi atención, mis recursos, y yo había hecho una promesa silenciosa sobre la tumba de Esteban, que nuestro hijo no carecería de nada, que su ausencia no sería un obstáculo en su camino. Y para cumplirla, tuve que renunciar a cualquier posibilidad de rehacer mi propia vida sentimental. Hubo momentos de una dificultad económica que me ahogaba. La librería era un negocio romántico, pero no siempre rentable. Recuerdo inviernos en los que las ventas caían en picado y yo tenía que hacer malabares para pagar las facturas. Aprendí a estirar cada peso, a convertir las sobras en un festín, a remendar mi ropa una y otra vez para no tener que comprar nada para mí. Mi único abrigo durante casi una década fue el viejo de Esteban, que olía a él y me daba consuelo. Mientras tanto, me aseguraba de que Gabriel siempre tuviera los mejores materiales para sus maquetas de arquitectura, los libros más caros, todo lo que necesitara para destacar. Nadie supo nunca de mis angustias a fin de mes. Para el mundo, y especialmente para mi hijo, yo era invencible. El mayor de todos mis sacrificios, y mi más grande orgullo, fue su educación. Desde niño supe que Gabriel tenía un talento especial para el dibujo, para imaginar espacio. Cuando fue aceptado en la mejor universidad de arquitectura del país, sentí una alegría que casi me rompe el pecho. Pero la matrícula era astronómicamente cara. Sin dudarlo un segundo, tomé la decisión más difícil. Vendí la librería. Poner el cartel de «Se vende» en el escaparate de El Refugio de Papel fue como vender un pedazo de mi alma y de la memoria de Esteban. Pero cuando firmé el cheque de su primer año de carrera, supe que había valido la pena. Estaba invirtiendo el pasado en su futuro, y no había mejor uso para él. El día de su graduación lloré en silencio desde mi asiento entre el público. Verlo allí, en el escenario, recogiendo su título con una sonrisa que iluminaba todo el auditorio, fue la recompensa a todos mis años de lucha. Su éxito era la materialización de mi amor. Cada noche sin dormir, cada preocupación, cada renuncia, todo cobraba sentido en ese instante. Construir una vida estable para él, verlo convertirse en un profesional respetado, saberlo feliz y seguro. Esa era mi jubilación, mi paz, mi meta cumplida. Había levantado un muro a su alrededor con mis propias manos para protegerlo de las inclemencias de la vida, y sentía que por fin podíamos descansar, que lo peor ya había pasado. ¡Qué ironía tan cruel! ¡Qué broma tan macabra del destino! Después de dedicar mi vida entera a construir esa fortaleza de seguridad para mi hijo, a protegerlo de cualquier sombra, el peligro más grande no viene de fuera, sino de un secreto familiar que desconocía. Surge de la sangre, del mismo vientre, del rostro idéntico de un hermano fantasma. Todo mi esfuerzo por crear un mundo predecible y seguro se ha hecho añicos en una sola noche. La injusticia de la situación es un nudo en mi garganta. Luché contra la pobreza, la soledad y el agotamiento. Pero ¿cómo lucho contra un fantasma? ¿Cómo protejo a mi hijo de un peligro que tiene su misma cara y que fue puesto en marcha por el hombre que ambos amábamos? El amor de una madre es un contrato sin cláusulas, una entrega sin condiciones. Das tu tiempo, tu energía, tu juventud, y no esperas nada más que ver a tus hijos crecer sanos y felices. Te conviertes en escudo, en enfermera, en consejera, en proveedora. Construyes un mundo para ellos y rezas para que sea suficiente para mantenerlos a salvo. Pero ningún manual te prepara para esto. Ninguna experiencia te enseña a enfrentarte a una amenaza que nace de las cenizas de un secreto guardado por tu difunto esposo. Es una batalla para la que no tengo armas,
Un enemigo para el que no tengo nombre, solo el rostro de mi hijo. Pero al repasar mi historia, al recordar cada obstáculo que superé, no encuentro desesperación, sino una vieja y familiar determinación. La misma fuerza que me hizo levantarme de la cama al día siguiente de la muerte de Esteban. La misma tenacidad que me enseñó a llevar un negocio sin saber cómo. Esa fuerza sigue aquí. Está dormida pero no muerta. Si fui capaz de luchar contra el mundo para darle un futuro a Gabriel, seré capaz de luchar contra las sombras para proteger su presente. He sacrificado demasiado para rendirme ahora. Este nuevo capítulo de mi vida puede ser el más oscuro, pero la leona que vive en mí ya está despierta y no permitirá que nadie le arrebate a su cachorro. La lucha apenas comienza. En medio del torbellino de pánico y confusión, con la imagen de mi hijo durmiendo plácidamente grabada en mi retina, un recuerdo fugaz, casi olvidado, emergió de las profundidades de mi memoria. Fue como un relámpago en una noche oscura. Recordé a Esteban, hará quizás unos 15 años, arrodillado frente a nuestro armario. Guardaba una pequeña caja de madera labrada, no más grande que una caja de zapatos, empujándola hacia el fondo, detrás de las mantas de invierno. Cuando le pregunté qué era, su respuesta fue evasiva y teñida de una tristeza que en su momento no supe interpretar. Son solo recuerdos, Elena. Recuerdos que es mejor dejar que descansen en paz. En aquel entonces, respeté su silencio. Ahora, en mi notiemta, esta madrugada de pesadilla, sus palabras resonaban con un significado completamente nuevo y urgente. Esa caja no contenía recuerdos, contenía respuestas. Me moví como en un trance hacia nuestra habitación. El aire allí dentro todavía se sentía como si él estuviera presente, con su aroma a colonia y a libros impregnado en la madera de los muebles. Abrí las puertas del armario, liberando el olor a cedro y naftalina, el perfume del tiempo guardado. Aparté con manos temblorosas sus trajes, esas prendas que no he tenido el corazón para regalar, sintiendo la lana gastada bajo mis dedos. Al fondo, tal como lo recordaba, estaba la caja. Estaba cubierta por una fina capa de polvo, un testamento de los años que llevaba oculta. Al tomarla, sentí su peso, no solo el de la madera y su contenido, sino el peso de un secreto guardado durante más de 30 años. La pequeña cerradura de latón parecía una boca sellada, desafiándome a descubrir la verdad que custodiaba. Me senté en el borde de la cama, la misma cama que compartimos durante 4 décadas, con la caja sobre mi regazo. Por un instante, dudé. Forzar la cerradura se sentía como una traición, una profanación de la privacidad del hombre que amé. Él había decidido que estos recuerdos debían descansar en paz. ¿Quién era yo para despertarlos? Pero entonces, el rostro de Gabriel, dormido e inocente, volvió a mi mente. El instinto de proteger a mi hijo vivo era infinitamente más poderoso que mi lealtad a los secretos de mi marido, muerto. El miedo por Gabriel me dio la resolución que necesitaba. Tomé el pequeño abrecartas de plata de la mesita de noche, una vieja reliquia de mi padre, y lo introduje en la cerradura. Con un movimiento seco y un chasquido metálico que rompió el silencio de la casa, el secreto de Esteban quedó expuesto. Lo primero que vi al levantar la tapa fue un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul y ahora era de un color grisáceo por el tiempo. La caligrafía era inconfundiblemente la de Esteban, elegante y precisa. Pero no estaban dirigidas a mí. Eran para una agencia de adopción y para un abogado cuyo nombre no me sonaba de nada. Las fechas me helaron la sangre. Todas estaban escritas en las semanas y meses posteriores al nacimiento de Gabriel. ¿Por qué Esteban se escribía con una agencia de adopción en el momento más feliz de nuestras vidas? Un mal presentimiento, frío y viscoso, comenzó a deslizarse por mi espalda. Cada carta que mis dedos rozaban parecía susurrar una parte de una historia que nunca se me permitió conocer, la historia oculta de nuestra familia. Debajo de las cartas, envuelta en un pañuelo de seda, encontré la prueba irrefutable. Era una fotografía, pequeña, y con los bordes ondulados por la humedad del tiempo. Mostraba a una enfermera con la cofia y el uniforme de antaño, y en sus brazos no sostenía a un bebé, sino a 2.
2 recién nacidos idénticos, con la misma pelusa oscura en la cabeza, los mismos ojos diminutos y cerrados. Mis hijos. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Y para aniquilar cualquier duda que pudiera quedarme, debajo de la foto había 2 documentos. Uno era la partida de nacimiento de Gabriel, que yo conocía. El otro, casi idéntico, llevaba un nombre que leí en un susurro tembloroso. Joaquín Duarte, nacido el mismo día, a la misma hora, en el mismo hospital. El fantasma tenía un nombre. Sostuve esos papeles y esa fotografía en mis manos temblorosas, y el mundo entero pareció reconfigurarse a mi alrededor. La caja no contenía solo recuerdos dolorosos, contenía una vida entera que me había sido robada, la vida de mi otro hijo. Esteban no solo había guardado un secreto, había borrado una existencia. Comprendí en ese instante que esta caja era mucho más que un conjunto de reliquias del pasado. Era el mapa del laberinto en el que me encontraba. Era el arma que no sabía que tenía. Aún no entendía cómo la vida de Joaquín se había cruzado fatalmente con la nuestra, ni qué peligros había desatado. Pero mientras sostenía la prueba de su existencia, supe con una certeza absoluta que el poder para proteger a Gabriel y para hacer justicia a la memoria de Joaquín estaba allí, en mis manos, a la mañana siguiente, después de que los policías se marcharan con disculpas vacías sobre un error lamentable en la base de datos. La casa quedó sumida en un silencio antinatural. Gabriel se despertó sin saber que, durante unas horas, había estado muerto para el mundo. Tuve que sentarme frente a él en la mesa del desayuno y mentirle. Le conté una versión edulcorada de la verdad, que la policía había confundido su identidad con la de un delincuente cuyo coche había sido encontrado, quizás con una cartera robada. Vi la confusión y el desconcierto en sus ojos, pero me creyó. ¿Por qué no lo haría? Cada palabra que salía de mi boca era una traición a la confianza que habíamos construido, un veneno que me veía obligada a administrarle para, supuestamente, mantenerlo a salvo. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Mis manos, expertas en jardinería y cocina, no sabían nada de investigar muertes misteriosas ni de enfrentarse a criminales. Necesitaba a alguien de confianza, alguien con una mente más astuta y fría que la mía. Solo había una persona, Arturo Vargas, el mejor amigo de Esteban desde la infancia y un abogado jubilado. Lo llamé con voz temblorosa, intentando sonar calmada, pero la urgencia debió filtrarse en mi tono. No le di detalles por teléfono, solo le dije que algo terrible había sucedido y que necesitaba su ayuda con unos papeles de Esteban. Él, con la lealtad que siempre lo caracterizó, no hizo más preguntas. «Llego en 1 hora», me dijo, y en esa simple frase sentí la primera tabla de salvación a la que podía aferrarme. Cuando Arturo llegó, su rostro jovial se endureció al ver mi estado. Lo llevé al estudio de Esteban, cerré la puerta y coloqué la caja de madera sobre el escritorio. Sin decir una palabra, la abrí y le mostré su contenido. Las cartas, la fotografía de los 2 bebés, las 2 partidas de nacimiento. Observé cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la incredulidad y finalmente a una profunda y grave preocupación. Como abogado, entendió las implicaciones legales y peligrosas de la situación mucho más rápido que yo. Levantó la vista de los papeles, me miró fijamente y supe por la seriedad de sus ojos que mis miedos más oscuros estaban justificados. «Elena», dijo con voz queda, «esto es mucho más que un secreto familiar. Esto es un peligro mortal para Gabriel». Los días siguientes fueron una tortura de vigilancia silenciosa. La primera señal tangible de que el peligro se estaba acercando no fue un grito, sino un susurro. Estaba podando mis rosales una tarde cuando lo noté. Un sedán negro, con las lunas tan tintadas que era imposible ver el interior, aparcado al otro lado de la calle. Al principio no le di importancia, pero el coche permaneció allí durante horas, como un cuervo posado esperando su momento. Sentí un escalofrío recorrer mi nuca, la sensación inequívoca de ser observada. No era una paranoia fruto del miedo, era una presencia real, una amenaza pasiva que convertía mi hogar, mi refugio, en una jaula de cristal. Sabía con una certeza que me helaba la sangre, que no estaban allí por casualidad.
Estaban vigilando. Arturo comenzó su propia investigación discreta, usando viejos contactos y su conocimiento de los bajos fondos de la ciudad. Su primera llamada confirmó nuestros temores. Joaquín Duarte no era un fantasma anónimo. Tenía un historial, deudas de juego, pequeños hurtos, una vida vivida en los márgenes de la ley. Y lo más preocupante, Arturo había encontrado un rastro que lo conectaba con unos prestamistas locales, conocidos por su brutalidad. «Esta gente no se anda con juegos, Elena», me advirtió por teléfono. «Si le debían dinero, no aceptarán su muerte como pago. Irán a por la siguiente persona que se le parezca». La figura de mi hijo desconocido comenzaba a tomar forma, y era la forma de una soga que se apretaba lentamente alrededor del cuello de Gabriel. La amenaza se volvió directa una mañana de martes. Gabriel me llamó desde su estudio de arquitectura, con la voz alterada. «Mamá, acaba de pasar algo muy extraño», me dijo. «He recibido una llamada. Un hombre con una voz muy grave preguntó por un tal Joaquín. Cuando le dije que se equivocaba de número, se rió y dijo: «Sabemos que eres tú. Tenemos paciencia, pero no es infinita». Y colgó. Mi corazón se detuvo. Ya no eran observadores silenciosos. Habían dado el primer paso. Habían establecido contacto. Gabriel lo atribuyó a una broma de mal gusto. Pero yo sabía la verdad. Habían encontrado su número, su lugar de trabajo. El círculo se estaba cerrando. Y mi hijo, sin saberlo, estaba en el centro de la diana. Tuve que reforzar mi red de mentiras, una tarea que me resultaba cada vez más odiosa. Le aseguré a Gabriel que seguramente eran estafadores que habían conseguido sus datos a través del supuesto robo de identidad, que lo mejor era ignorarlos. Me sentía como una funambulista caminando sobre un alambre, intentando mantener el equilibrio entre protegerlo y no sumirlo en un pánico que no le permitiría seguir con su vida normal. Cada sonrisa que le dedicaba era una máscara, cada palabra de tranquilidad, una daga que se clavaba en mi propia conciencia. ¿Hasta cuándo podría mantener esta farsa? ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que la amenaza se materializara de una forma que ya no pudiera ocultar con palabras tranquilizadoras? La respuesta llegó 2 días después. 2 hombres, corpulentos y con el tipo de rostro que se ve en las fichas policiales, se presentaron en el edificio donde Gabriel tiene su oficina. No intentaron entrar, no preguntaron por él, simplemente se quedaron en la acera de enfrente, apoyados en una pared, y lo miraron fijamente a través del gran ventanal de su despacho durante casi 1 hora. Gabriel me llamó. Esta vez, su voz no era de extrañeza, sino de puro miedo. «Mamá, están aquí, los hombres de la llamada, o gente como ellos. Me están mirando». La amenaza había escalado de una voz anónima a una presencia física e intimidante. Ya no estaban susurrando, estaban gritando su intención sin pronunciar una sola palabra. Esa noche, el miedo se transformó en una energía frenética. Arturo vino a casa y juntos nos sumergimos en el contenido de la caja de Esteban como si fuera un texto sagrado que ocultara la clave de nuestra salvación. Leímos cada carta una y otra vez, buscando un nombre, una dirección, cualquier detalle que nos diera una pista sobre el mundo en el que se movía Joaquín. ¿Con quién trataba? ¿Dónde vivía? La correspondencia con la agencia de adopción era formal y no revelaba nada. Nos sentíamos como si estuviéramos buscando una aguja en un pajar, con el tic-tac de un reloj invisible, marcando el ritmo de nuestro creciente pánico. Cada papel que pasábamos sin encontrar nada nuevo era una pequeña derrota en una guerra que aún no sabíamos cómo librar. El siguiente ataque fue directo a mi corazón, a mi santuario. Desperté una mañana y al salir a regar las plantas, lo vi. Alguien durante la noche había profanado la valla blanca de mi jardín. Con pintura en aerosol negra y letras toscas y agresivas, habían escrito una sola palabra que resonó como un disparo. Paga. Fue un acto de vandalismo, sí, pero también fue un mensaje claro. Sabemos dónde vives, sabemos cómo llegar a ti. La amenaza había cruzado el umbral de mi propiedad. Con manos temblorosas y un cepillo empapado en disolvente, froté la pintura con una furia desesperada, borrando la palabra antes de que Gabriel pudiera verla, como si, al borrar la evidencia, pudiera borrar también el peligro que representaba. Me di cuenta de que no podía seguir así.
Mi hijo no era un niño, era un hombre, y mi protección basada en mentiras se estaba convirtiendo en una jaula que lo dejaba indefenso. Tenía que saber, al menos en parte, a qué nos enfrentábamos. Esa noche, me senté con él, y con el corazón en un puño, le conté una verdad a medias. Le expliqué que la confusión policial era más compleja, que el hombre fallecido no solo se le parecía, sino que era idéntico, y que estaba involucrado con gente muy peligrosa, que ahora lo confundía con él. Omití deliberadamente el hecho de que eran hermanos gemelos. El shock de esa revelación, pensé, sería demasiado en ese momento. Quería prepararlo, no romperlo. El punto de no retorno ocurrió en el lugar más mundano posible, el supermercado del barrio. Estábamos en la sección de frutas cuando uno de los hombres que había estado vigilando la oficina de Gabriel se nos acercó. Pasó a nuestro lado. Se detuvo un instante, miró a mi hijo directamente a los ojos, con una frialdad que helaba la sangre, y dijo, en voz baja pero audible, «Tic-tac, Joaquín, se te acaba el tiempo». Luego, simplemente, siguió su camino y desapareció por el pasillo de las conservas. Gabriel se quedó pálido como el papel, con un cartón de leche en la mano, comprendiendo por fin que aquello no era una broma, ni un error, ni una estafa. Era una amenaza real, personal y aterradora, pronunciada a plena luz del día, rodeados de gente. Ya no había vuelta atrás. Al llegar a casa, el silencio en el coche era denso, cargado de un miedo que por fin compartíamos abiertamente. Lo llevé al estudio, abrí la caja de Esteban y se la puse delante. Le enseñé la foto de los 2 bebés, le mostré las 2 partidas de nacimiento. Y entonces, con la voz rota por el peso de 30 años de silencio, se lo conté todo. Le hablé de Joaquín, su hermano gemelo. Vi el torbellino de emociones en su rostro, la negación, el dolor por el secreto de su padre, la confusión y, finalmente, la comprensión. Las lágrimas brotaron de sus ojos y lo abracé fuerte. En ese abrazo, mis mentiras se disolvieron. El muro entre nosotros se derrumbó y por primera vez nos enfrentamos a la pesadilla juntos. Saber la verdad, por terrible que fuera, cambió a Gabriel. El miedo no desapareció, pero se transformó. La incertidumbre que lo había estado paralizando fue reemplazada por una determinación sombría. Ya no era una víctima pasiva a la que yo debía proteger en secreto. Era mi compañero en esta lucha. Esa misma noche, con Arturo al teléfono en el altavoz, los 3 comenzamos a trazar un plan de verdad. Ya no se trataba de esconderse o de ignorar las amenazas. Ahora se trataba de contraatacar. No conocíamos sus nombres, pero conocíamos sus intenciones. La intensificación del conflicto nos había llevado al límite, y en ese límite, en lugar de rompernos, habíamos encontrado la resolución para defendernos. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse ruidosa. Después de revelarle la verdad a Gabriel, la casa se llenó de un silencio pesado, denso, cargado con el peso de 30 años de un secreto y el miedo palpable del presente. Nos quedamos sentados en el estudio de Esteban durante lo que pareció una eternidad, con los fantasmas de 2 hijos, el vivo y el muerto, flotando entre nosotros. Gabriel, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, finalmente levantó la vista del suelo y me miró. En su mirada no había reproche, solo una pregunta silenciosa y desolada. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, mamá? Vi en él no a un hombre de 32 años, sino al niño asustado que yo había jurado proteger siempre. Ver ese terror en sus ojos, un terror que yo no podía aliviar con un beso en la frente, fue la gota que colmó el vaso de mi impotencia. Mi punto de ruptura no fue un estallido de gritos, ni un torrente de lágrimas. Fue un cambio químico en mi alma, silencioso y profundo. Mientras observaba a mi hijo, consumido por un miedo que no le pertenecía, sentí cómo el pánico que me había atenazado durante días se enfriaba y se solidificaba, transformándose en una rabia glacial. Era una furia pura, no contra Joaquín, ni siquiera contra Esteban, sino contra esos hombres sin rostro que se habían atrevido a traer su mundo de violencia a mi hogar, que habían osado aterrorizar a mi hijo. En ese instante, dejé de ser una víctima. La oveja asustada decidió que, si iba a ser acorralada,
Al menos lo haría con los colmillos de una loba. Decidí que no íbamos a esperar su siguiente movimiento. Íbamos a provocarlo. Me levanté de la butaca con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Fui a la cocina, saqué el café, llené la cafetera y la puse al fuego. Eran acciones mundanas, automáticas, pero mis manos ya no temblaban. Mis movimientos eran firmes, imbuidos de un nuevo propósito. Gabriel me siguió con la mirada, extrañado por mi repentina compostura. Cuando el aroma del café comenzó a llenar el aire, me volví hacia él, y mi voz, cuando hablé, era la de una mujer que ha tomado una decisión irrevocable. «Estos hombres han cometido un grave error», le dije mirándolo fijamente. «Creen que están cazando a un hombre solo y desesperado, pero con quien se están metiendo es con una madre, y esa es una guerra que ya tienen perdida». La estrategia nació de esa convicción. Arturo nos lo había dejado claro. Ir a la policía con una historia sobre un gemelo secreto del que no teníamos pruebas más allá de unos papeles viejos solo nos haría parecer cómplices o dementes. No podíamos confiar en que nos protegieran. Por lo tanto, no podíamos huir ni escondernos, porque eso sería entregarles el control y vivir como fugitivos el resto de nuestras vidas. La única solución era la confrontación, pero una confrontación en nuestros términos. Teníamos que tenderles una trampa. Necesitábamos crear un escenario tan público y tan irrefutable que, cuando la verdad saliera a la luz, la policía no tuviera más remedio que actuar y creernos. Íbamos a usar su propia codicia como cebo. Volví a mirar la caja de Esteban, pero esta vez no vi una fuente de dolor, sino un arsenal. Nuestra mayor desventaja era también nuestra mayor ventaja. Ellos creían que Gabriel era Joaquín. No conocían la verdad, y esa ignorancia era su punto ciego. Si ellos querían a Joaquín, les daríamos a Joaquín. O al menos una versión de él tan convincente que no dudarían en morder el anzuelo. El plan comenzó a tomar forma en mi mente, una idea audaz y terriblemente arriesgada. Gabriel tendría que dejar de ser él mismo por un tiempo. Tendría que meterse en la piel de su hermano muerto, hablar como él, pensar como él, para llevar a los lobos directamente a nuestra trampa. El primer paso era recuperar la iniciativa, con Arturo al teléfono, escuchando y asintiendo con gravedad. Perfilamos la primera acción. Gabriel iba a llamar al número desde el que lo habían amenazado. No lo haría desde su móvil, sino desde un teléfono de prepago. Y cuando hablara, no sonaría como el arquitecto educado y tranquilo que era. Interpretaría el papel de Joaquín. Asustado, sí, pero también astuto y escurridizo. Les diría que tenía el dinero, o parte de él, y que quería negociar. El objetivo no era ganar tiempo, sino fijar un encuentro que ellos creyeran que estaban controlando, en un lugar que ellos propusieran, pero que en realidad sería el escenario que nosotros elegiríamos para el acto final. Preparar a Gabriel para esa llamada fue uno de los actos más difíciles y extraños de mi vida. Nos sentamos juntos, intentando construir el personaje de Joaquín a partir de los escasos datos que teníamos. Un hombre endeudado, acostumbrado a vivir al límite. Le hice repetir las frases una y otra vez, buscando el tono adecuado, una mezcla de desesperación y arrogancia. «No les supliques, pero tampoco los desafíes», le instruía, sintiéndome como una directora de teatro en la obra más macabra. Vi el terror en los ojos de mi hijo ante la perspectiva de tener que encarnar a su hermano fantasma, pero también vi nacer en él una nueva determinación. Estaba luchando por su vida y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. El plan estaba en marcha, al menos en su fase inicial. La decisión estaba tomada. El momento de la llamada se acercaba y la casa se sumió de nuevo en el silencio. Pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de expectación. Era la calma tensa que precede a la tormenta. Habíamos dejado de ser las presas que huyen despavoridas y nos habíamos convertido en cazadores que preparan pacientemente su emboscada. Descubrí esa noche que los puntos de inflexión en la vida rara vez son explosiones. Suelen ser momentos de una quietud absoluta, instantes en los que una decisión silenciosa lo cambia todo para siempre. Mi momento de ruptura había sido así, silencioso,
pero sabía que sus consecuencias resonarían con la fuerza de un trueno. Llegó el momento de la llamada. Nos reunimos los tres en el estudio. Gabriel con el teléfono de prepago en una mano temblorosa, Arturo y yo a su lado, escuchando por el altavoz. El aire estaba tan cargado de tensión que parecía difícil respirar. Gabriel marcó el número. Tras 2 tonos, una voz grave y rasposa, la misma que lo había amenazado, contestó con un hosco «¿Sí?» Y entonces ocurrió la transformación. La voz de mi hijo cambió, perdiendo su suavidad, volviéndose más áspera, con un deje de desesperación controlada. «Soy yo, Joaquín», dijo, y hasta yo, que lo conocía mejor que nadie, sentí un escalofrío. Sonaba como un hombre acorralado, un extraño que llevaba el rostro de mi hijo, y su actuación fue, en ese instante, aterradoramente perfecta. El hombre al otro lado de la línea, a quien de ahora en adelante llamaré la voz, se mostró escéptico al principio. Lo acribilló a preguntas, intentando pillarlo en un renuncio. Pero Gabriel, siguiendo el guión que habíamos ensayado hasta la saciedad, se mantuvo firme. Se inventó una historia sobre un dinero que tenía guardado en un lugar seguro, un último recurso que solo él podía conseguir. Suplicó una última oportunidad, un encuentro cara a cara, para demostrar que tenía intención de pagar. La voz guardó silencio por un momento, un silencio que se extendió durante una eternidad y en el que pude escuchar los latidos de mi propio corazón. Sentí que toda nuestra vida pendía de la respuesta de aquel hombre, anónimo y cruel. Y entonces, la primera victoria. «De acuerdo», gruñó la voz. «Mañana, a las 5 de la tarde, en el centro comercial La Cúpula, en la zona de comidas. Ven solo. Si vemos algo raro, olvídate de tu dinero y empieza a rezar». Habían mordido el anzuelo. Eligieron un lugar público, ruidoso y lleno de gente, exactamente como Arturo había predicho. Creen que eso les da seguridad, que la policía no intervendrá en un lugar así. Pero lo que ellos veían como su ventaja, para nosotros era el escenario perfecto para nuestra trampa. Cuando Gabriel colgó, nos miramos los tres, sin atrevernos a sonreír aún, pero con una chispa de esperanza encendida en nuestros ojos. El plan, al menos la primera fase, había funcionado. Teníamos una cita con los lobos, pero la llamada nos proporcionó algo más que una cita. En un momento de la conversación, en un intento por presionar a Gabriel, la voz dijo una frase que se nos quedó grabada. «Más te vale que sea verdad, porque Rico no es tan paciente como yo». Un nombre. Por primera vez, uno de los fantasmas que nos acechaban tenía un nombre. Rico. Era una pieza de información minúscula, casi insignificante, pero para nosotros fue como encontrar un manantial en medio del desierto. En cuanto colgamos, Arturo, con una energía renovada, se puso a trabajar. «Rico», repitió, anotándolo en su libreta. «No es mucho, pero es un comienzo. Déjame ver qué puedo averiguar». Ese desliz, ese pequeño acto de soberbia, fue su primer error. Mientras Arturo tiraba de ese hilo, yo sentí el impulso de volver a la caja de Esteban. Con el nombre Rico resonando en mi cabeza, examiné cada papel con una nueva perspectiva. Y allí, doblada dentro de una de las cartas de la agencia de adopción, como si la hubieran usado de marca páginas, encontré algo que habíamos pasado por alto. Era una tarjeta de visita, de cartulina barata, y con los bordes gastados, de un taller mecánico llamado El Chacal, y en el reverso, escrito con un bolígrafo azul y una letra casi ilegible, había una anotación, Rico, y un número de teléfono. El corazón me dio un vuelco. Ya no era solo un nombre, ahora teníamos un posible lugar, una conexión tangible con el mundo oscuro de mi otro hijo. La llamada de Arturo unas horas más tarde fue la confirmación que necesitábamos. El nombre y la tarjeta del taller le habían dado las piezas que le faltaban para completar una parte del rompecabezas. «Lo tengo, Elena», me dijo, y en su voz se notaba la mezcla de triunfo y preocupación. Rico es Ricardo Morales, ex convicto, conocido en el mundillo como el principal matón de un prestamista llamado Fausto Herrera. Es peligroso, muy peligroso. Por fin, la amenaza tenía un nombre completo y un rostro, aunque solo fuera el de un expediente policial. Ya no luchábamos contra sombras sin forma. Ahora sabíamos a quién nos enfrentábamos.
Y ese conocimiento, aunque aterrador, nos daba poder. Podíamos anticiparnos, podíamos prepararnos. Nuestra preparación para el encuentro fue meticulosa. El objetivo no era entregar un dinero que no teníamos, sino conseguir pruebas irrefutables. Arturo consiguió un equipo de grabación en miniatura, una cámara oculta en un botón de la camisa de Gabriel y un micrófono casi invisible. La misión de Gabriel era simple en su concepción, pero inmensamente peligrosa en su ejecución. Tenía que conseguir que Ricardo Morales, rico, admitiera la deuda, verbalizara las amenazas contra él, creyendo que era Joaquín, y, si era posible, que mencionara el nombre de su jefe, Fausto. Esa grabación sería nuestra bala de plata, la prueba que obligaría a la policía a escucharnos y a actuar de una vez por todas. Esa mañana, horas antes de la cita, fui sola al centro comercial. Me vestí con mi ropa más anodina, me puse unas gafas de sol y me convertí en lo que el mundo suele ver en mí, una anciana inofensiva, invisible. Recorrí la zona, de comidas como una clienta más, pero mis ojos no buscaban un menú, sino ángulos de visión. Analicé la ubicación de las cámaras de seguridad del centro, las posibles rutas de escape, el flujo de la gente. Elegí la mesa perfecta para el encuentro, una situada en el centro, expuesta, pero con una visión clara desde la planta superior y alejada de las salidas más obvias. Estaba preparando el escenario para la función más importante de nuestras vidas y no iba a dejar ningún detalle al azar. Nuestro equipo de apoyo estaba listo. Arturo estaría sentado a unas mesas de distancia, oculto tras un periódico, con el teléfono en la mano, listo para llamar a un contacto que tenía en la policía en el momento exacto en que tuviéramos la grabación o si la situación se salía de control. Él era nuestra red de seguridad. Mi papel era aún más discreto. Estaría en el balcón del segundo piso, fingiendo mirar las tiendas, pero con una vista de pájaro de toda la escena. Desde allí, sería la directora silenciosa, observando a mi hijo caminar hacia el peligro, confiando en nuestro plan, en su valor y en mi instinto. Éramos un pequeño ejército de 3 personas contra una organización criminal. Justo antes de que Gabriel saliera de casa, lo detuve en el umbral. El miedo era una presencia tangible entre nosotros, pero también lo era un profundo amor y una confianza inquebrantable. Tomé su mano y puse en su palma un pequeño guijarro liso y blanco de mi jardín, una piedra que había pulido con mis dedos durante años de preocupaciones. «Para que recuerdes de dónde vienes», le susurré, «para que sientas que estoy contigo a cada segundo». Él cerró la mano sobre la piedra, asintió en silencio y me dio un abrazo que lo dijo todo. En ese gesto sentí la fuerza de su padre, el valor de un hombre dispuesto a todo por proteger a su familia. Lo vi marcharse, un soldado valiente yendo a una guerra que nunca debió ser suya. Hemos preparado el escenario y el actor principal ya va de camino. ¿Crees que nuestro plan es lo suficientemente sólido para atrapar a estos criminales? ¿O estamos subestimando el peligro al que se enfrenta mi hijo? Me encantaría saber qué piensas en los comentarios. Desde mi puesto de observación en el segundo piso, vi a Gabriel entrar en la zona de comidas. Caminaba con una calma aparente que desmentía el terror que yo sabía que debía estar sintiendo. El lugar era un caos de ruido y olores. El chisporroteo de las freidoras, las conversaciones superpuestas de docenas de familias, el llanto de un niño, un escenario de absoluta normalidad para el encuentro más anormal de nuestras vidas. Lo vi localizar la mesa que habíamos elegido y sentarse, colocando las manos sobre la mesa en un gesto que habíamos practicado para mostrar que no ocultaba nada. Cada segundo de espera era una agonía, un martilleo en mis sienes. Mi hijo, mi valiente hijo, estaba a punto de entrar en la jaula del león, y yo solo podía mirar desde la distancia. No tuvo que esperar mucho. 2 hombres se separaron de la multitud y se dirigieron directamente hacia su mesa. Uno era un armario empotrado, un bruto con el cuello tan ancho como la cabeza, claramente el músculo. El otro era más delgado, de movimientos nerviosos como los de un reptil, y con unos ojos pequeños y fríos que lo analizaban todo. Este tenía que ser Ricardo Rico Morales. Se sentaron frente a Gabriel sin pedir permiso, sus cuerpos tensos y alertas,
su presencia emanando una violencia contenida que creaba una burbuja de silencio a su alrededor. Las personas de las mesas contiguas seguían comiendo y riendo, ajenas al veneno que se estaba destilando a escasos metros de ellas. Para ellos, solo eran 3 hombres charlando. Para mí, era el comienzo de la batalla final. Rico fue el primero en hablar. Desde mi posición era imposible escuchar sus palabras, pero el lenguaje corporal era universal. Se inclinó sobre la mesa, con el rostro a escasos centímetros del de Gabriel, en un claro gesto de intimidación. Gabriel, por su parte, se reclinó ligeramente en su silla, una postura que habíamos diseñado para que pareciera sumisa, pero no completamente rota. Gesticulaba de vez en cuando como si estuviera explicando algo, suplicando. Vi la mandíbula de Rico tensarse, su mano golpear suavemente la mesa para enfatizar un punto. El aire alrededor de esa mesa parecía vibrar con una tensión casi eléctrica. Confiaba ciegamente en el pequeño micrófono oculto en el botón de la camisa de mi hijo, rezando para que capturara cada una de sus viles palabras. Más tarde, Gabriel me contó lo que se dijo en esos primeros minutos. Rico fue directo al grano, sin rodeos. Mencionó la deuda, una cifra exacta que nos dejó sin aliento. Mencionó a su jefe, el señor Fausto, como una figura omnipotente que estaba perdiendo la paciencia. Y luego pronunció las palabras que eran la clave de todo nuestro plan, la razón de este riesgo demencial. «Escúchame, Joaquín», siseó. «El señor Fausto sabe dónde vive tu mamita. Sería una pena que una señora tan mayor tuviera un accidente, ¿verdad?» En ese momento, mientras el criminal amenazaba mi vida, mi hijo, con el pulgar tembloroso pero firme dentro del bolsillo de su pantalón, activó la grabación. La trampa estaba oficialmente en marcha. Pero entonces, algo inesperado ocurrió, un factor con el que no habíamos contado. Un tercer hombre se acercó a la mesa. Era mayor, de unos 60 años, impecablemente vestido con un traje caro que contrastaba con el ambiente informal del lugar. Al verlo, Rico y su matón se pusieron en pie de inmediato, con un respeto casi temeroso. No cabía duda. No era un subordinado. Era el jefe, Fausto Herrera en persona. Había venido a supervisar el cobro, a disfrutar de la humillación de su deudor. Mi corazón se detuvo. Nuestro plan estaba diseñado para 2 matones de poca monta, no para el capo en persona. Su presencia lo cambiaba todo, elevando el peligro a un nivel que no habíamos previsto y que amenazaba con hacer saltar por los aires nuestra frágil estrategia. Fausto Herrera se quedó de pie, mirando a Gabriel con una expresión indescifrable, una mezcla de desprecio y una extraña curiosidad. Luego, sonrió, una sonrisa sin alegría, y dijo unas palabras que resonaron como una sentencia. «Te ves diferente, Joaquín. Pareces menos rata que de costumbre». En ese preciso instante, supe que no podía seguir siendo una espectadora. El plan original se había vuelto demasiado arriesgado. La presencia del jefe significaba que no dudarían en llevarse a Gabriel si algo salía mal. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Me aparté de la barandilla y comencé a bajar por la escalera mecánica, con la mirada fija en esa mesa. Arturo, desde su puesto, me vio moverme y comprendió que el guión había cambiado. Llegué a la mesa justo cuando Rico iba a responderle a su jefe. Mi aparición repentina los sorprendió a todos. «Se ve diferente», dije, y mi voz sonó sorprendentemente fuerte y clara en medio del murmullo del gentío. «¿Por qué no? Es el hombre al que ustedes asesinaron». Las cabezas de los 3 criminales se giraron hacia mí al unísono. Las conversaciones de las mesas cercanas vacilaron. La gente empezaba a darse cuenta de que algo ocurría. Fausto me miró de arriba abajo, sus ojos fríos como el hielo. «¿Y usted quién es, abuela?», preguntó con sorna. La burbuja de normalidad que los protegía acababa de reventar, y yo era la aguja que lo había hecho. «Mi nombre es Elena Duarte», declaré, y cada palabra parecía darme más fuerza. «Y este es mi hijo, Gabriel Duarte». Saqué de mi bolso una fotocopia del documento de identidad de Gabriel y la deslicé sobre la mesa. El hombre al que conocían como Joaquín, al que persiguieron y acorralaron hasta su muerte, era su hermano gemelo, un hijo cuya existencia yo misma desconocía hasta que ustedes trajeron su violencia a mi puerta. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran.
Y mientras ustedes lo amenazaban, continué, mirando a Fausto directamente a los ojos, mi hijo ha estado grabando toda la conversación, sus nombres, la deuda, las amenazas contra mí. Lo tenemos todo. El rostro de Fausto Herrera se transformó. La máscara de superioridad se desvaneció, reemplazada por una mueca de pura furia, al comprender que había caído en una trampa tendida por una anciana y un arquitecto. Hizo un movimiento brusco, como para agarrar a Gabriel, pero ya era demasiado tarde. Al otro lado del recinto, vi a Arturo hablando por teléfono. En cuestión de segundos, 2 guardias de seguridad del centro comercial aparecieron, seguidos de cerca por varios agentes de policía, uniformados que entraban a paso rápido en la zona de comidas. Los teléfonos móviles de los curiosos se alzaron en el aire, grabando la escena. Estaban rodeados. Su poder, construido en la oscuridad y el miedo, se disolvía bajo la luz de los fluorescentes. La detención fue rápida y eficiente. Los policías los esposaron ante la mirada atónita de docenas de testigos. Mientras se llevaban a Fausto Herrera, sus ojos se cruzaron con los míos. Vi en ellos un odio profundo, la rabia del depredador que ha sido burlado por su presa. Le sostuve la mirada sin pestañear, no con arrogancia, sino con la serena y firme resolución de una madre que ha protegido a su cría. Gabriel se puso a mi lado, su mano encontrando la mía. Estaba a salvo. El público susurraba. Algunos aplaudieron tímidamente. Allí, en medio del olor a pizza y patatas fritas, en el lugar más improbable, habíamos conseguido justicia. La verdad, nuestro único recurso, había resultado ser el arma más poderosa de todas. En los momentos que siguieron a las detenciones, el caos del centro comercial se arremolinaba a nuestro alrededor como un torbellino sordo. Nos sentaron en una sala de seguridad, nos dieron mantas y vasos de agua que sosteníamos con manos temblorosas. La adrenalina que me había mantenido en pie comenzó a desvanecerse, dejando paso a un agotamiento tan profundo que sentía que pesaba en mis huesos. Gabriel y yo apenas hablábamos, nos limitábamos a mirarnos, comunicándonos en un silencio que lo decía todo. Estamos vivos, estamos juntos, se acabó. Contestamos a las preguntas de la policía una y otra vez. Nuestra increíble historia sobre gemelos secretos y trampas cuidadosamente planeadas corroborada por la grabación que se había convertido en nuestra salvación. La pesadilla había terminado, pero sabía que sus ecos resonarían en nosotros durante mucho tiempo. La caída de Fausto Herrera y su organización fue tan rápida como pública. Nuestra grabación, sumada a los testimonios de los testigos y a las cámaras de seguridad del centro comercial, constituyó una prueba abrumadora. La noticia ocupó los titulares locales durante días. Se destapó toda una red de extorsión y violencia que operaba bajo la fachada de un negocio de préstamos. La pérdida de Fausto no fue solo su libertad, que probablemente no recuperaría en lo que le quedaba de vida. Su verdadera derrota fue simbólica. El hombre que construyó un imperio basado en el miedo y la intimidación fue desenmascarado y humillado en un lugar público por las 2 personas que consideraba sus presas más débiles, una anciana y el hijo al que había subestimado. Su poder se desvaneció, no con un estruendo, sino con el clic de unas esposas. En los días de calma que siguieron, me di cuenta de que la mujer que se miraba en el espejo ya no era la misma. La Elena que encontraba su único consuelo en la rutina y en el cuidado de sus flores había sido reemplazada por alguien que yo apenas reconocía. Había descubierto en mí una veta de acero, una capacidad para la estrategia y el coraje que nunca soñé poseer. La fragilidad que yo misma creía que me definía no era más que una capa superficial. Mi vida volvería a ser tranquila, sí, pero ya no sería la tranquilidad del refugio, sino la paz de la fortaleza, una paz elegida, ganada a pulso. Ya no le temía a las sombras, porque había demostrado ser capaz de encender mi propia luz para disiparlas. Mi hijo también emergió de esta prueba como un hombre nuevo. La experiencia le arrebató de golpe la capa de inocencia que aún lo envolvía, pero a cambio le otorgó una madurez y una fortaleza que lo acompañarían siempre. Nuestra relación, que siempre fue de amor y cuidado,
adquirió una nueva dimensión de respeto mutuo y camaradería. Él ya no me veía solo como su madre protectora, sino como la aliada que luchó a su lado. Y yo dejé de verlo como el niño al que debía escudar del mundo, para admirar al hombre valiente que se atrevió a encarnar a un fantasma para salvar a nuestra familia. La crisis, lejos de separarnos, nos había unido con la fuerza del acero forjado en el fuego. El fantasma de Esteban y su secreto necesitaban un cierre. Unas semanas después, cuando el revuelo mediático amainó, fui sola al cementerio. Me senté junto a su lápida y le hablé como tantas otras veces, pero esta vez fue diferente. Le conté todo lo que su silencio casi nos cuesta. Le hablé de mi rabia, de mi dolor y, luego, poco a poco, de mi comprensión. Entendía la presión familiar, el miedo que debió sentir. Lo perdoné, no con un perdón absoluto que borrara el daño, sino con un perdón condicionado, el único que una madre herida puede ofrecer. Fue un acto de reconciliación no con él, sino con su memoria, para poder recordarlo de nuevo como el hombre que amé, con sus virtudes y sus profundos y peligrosos defectos. No podíamos simplemente volver a nuestra vida y fingir que Joaquín nunca había existido. Él era la víctima original de todo este drama. Un niño sacrificado en el altar de las apariencias familiares. Su vida trágica merecía algo más que un expediente policial y una tumba sin nombre. Gabriel y yo tomamos una decisión. Íbamos a darle la dignidad que nunca tuvo. Tras un complicado proceso burocrático, conseguimos reclamar su cuerpo. El cuerpo de ese desconocido, idéntico a mi hijo. Fue un acto de ruptura definitiva con el peligro que su vida nos trajo. Pero, al mismo tiempo, fue un acto de integración. Estábamos reclamando a nuestro perdido, cerrando el círculo que se abrió el día de su nacimiento. Celebramos un pequeño funeral para él, en un rincón tranquilo del cementerio. Solo estábamos nosotros tres, Gabriel, Arturo y yo. No había discursos grandilocuentes ni lágrimas desesperadas, solo un profundo y respetuoso silencio. Compramos una sencilla lápida de granito y grabamos su nombre, Joaquín Duarte. Y debajo, una sola frase: un hijo, un hermano, finalmente, en paz, Alsace. Colocar un ramo de rosas blancas de mi propio jardín sobre la tierra fresca. Sentí que una carga que no sabía que llevaba se liberaba de mis hombros. Estábamos despidiendo al extraño cuya muerte casi nos destruye, pero también estábamos dando la bienvenida a la familia, al hijo cuya vida nos fue negada. Nuestra vida ha vuelto a una apariencia de normalidad. El sol sigue saliendo cada mañana, mis rosas siguen floreciendo, y los domingos la casa vuelve a oler a estofado. Pero nada es igual. Hay una nueva profundidad en nuestra calma, una nueva conciencia de la fragilidad y la fortaleza de la vida. A veces, mientras trabajo en el jardín, Gabriel se sienta a mi lado en silencio, y en ese silencio compartido reside todo nuestro viaje. Hemos sobrevivido a los fantasmas del pasado y a los monstruos del presente. Nuestra pequeña familia, herida pero no rota, ha encontrado una nueva forma de estar en el mundo. Una paz agridulce cimentada en la verdad, el coraje y un amor que demostró ser más fuerte que la muerte misma. Si algo he aprendido de este viaje a las profundidades del miedo, es que los secretos son como semillas de plantas venenosas. Mi Esteban, con la mejor de las intenciones, creyendo proteger el buen nombre de su familia, o quizás a mí de un dolor innecesario, plantó una de esas semillas hace más de 30 años. La regó con su silencio, la abonó con su miedo, y la dejó crecer en la oscuridad de un rincón olvidado de nuestro armario. Pero los secretos nunca mueren, mutan, se retuercen y extienden sus raíces, hasta que un día, inevitablemente, rompen la superficie. Y cuando lo hacen, no traen flores, sino espinas. La verdad, por muy terrible que sea, siempre es preferible. Es una herida limpia que puede cicatrizar, mientras que un secreto es una gangrena que pudre el alma desde dentro. También he aprendido algo sobre mí misma, sobre la naturaleza del amor de una madre. Siempre me consideré una mujer de afectos tranquilos. Mi amor era el pan caliente en la mesa, la ropa limpia en el armario, un beso en la frente antes de dormir. Pero esta pesadilla me ha enseñado que el amor maternal
no es solo un refugio de ternura, es también una fortaleza. Cuando la amenaza se cierne sobre un hijo, ese amor se transforma en una armadura, en una espada, en una astucia que no sabías que poseías. No subestimen nunca la fuerza que yace en el corazón de una madre o una abuela. Puede que nuestras manos estén arrugadas por el tiempo, pero son las mismas manos que pueden enfrentarse a monstruos para proteger a los suyos. Nuestra victoria final no se consiguió con un arma de fuego, sino con un arma mucho más poderosa: la verdad. En un mundo que a menudo parece dominado por la mentira y la violencia, nosotros apostamos por la luz. Expusimos la verdad en un lugar público, obligando a las sombras a retroceder. Al darle a Joaquín la dignidad de una historia y un nombre, recuperamos la nuestra. La lección más profunda es esa: puedes perder tu dinero, tu seguridad, tu paz, pero nadie puede arrebatarte tu dignidad a menos que tú se la entregues. Al negarnos a ser víctimas, al luchar con inteligencia y coraje, mantuvimos nuestra integridad intacta. Y ese es un tesoro que ningún criminal puede robar. Hoy, cuando miro mi pequeño jardín, lo hago con una nueva sensación de gratitud. Estoy agradecida por la vida de mi hijo, por su inmenso valor que superó todas mis expectativas. Estoy agradecida por la lealtad inquebrantable de un amigo como Arturo, que se adentró en nuestra oscuridad sin dudarlo. E incluso, de una manera extraña y melancólica, siento una especie de gratitud hacia Joaquín. Su existencia trágica nos arrastró al infierno, pero también nos obligó a encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos, y nos unió como familia de una forma que nada más podría haberlo hecho. Nos enseñó a no dar por sentada la paz, a valorar cada día de calma como el regalo precioso que realmente es. Al final, esta historia es sobre los cimientos de una familia. El amor es el techo que nos cobija y las paredes que nos protegen, pero la verdad es el único cimiento sólido sobre el que se puede construir un hogar duradero. Sin verdad, la casa más hermosa es solo un castillo de naipes esperando una ráfaga de viento. Debemos honrar a nuestros antepasados, recordar su amor y sus sacrificios, pero también debemos tener el coraje de confrontar sus errores para no repetirlos, para construir un futuro más fuerte y más honesto para las generaciones que vendrán. El pasado no puede cambiarse, pero podemos elegir cómo ilumina nuestro presente. Si mi historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, suscríbete y acompáñame. Juntos podemos seguir descubriendo la increíble fuerza que se esconde en las historias más inesperadas.